La numerología es una práctica que utiliza la vibración de los números para nuestro autoanálisis introspectivo. Es una técnica de expansión mental que realmente lo que hace es emplear con facilidad las percepciones del ser humano. Adicionalmente, la numerología te indica cuál es tu misión en la vida. Cuando tú conoces tu misión, te conectas más fácilmente con lo que viniste a hacer y puedes hacer una conexión con tu intención más alta, con tu yo superior. Y esto finalmente te lleva a obtener la felicidad. Pitágoras es considerado el padre de la numerología. ¿Cómo adquirió todos estos conocimientos Pitágoras? A través de sus viajes que realizó por Egipto, China y por las tierras judías. Reunió una información muy valiosa que después recopiló y indexó en todos los números. Con esta información creó una escuela que fue conocida como la Escuela de Misterios de Crotona. Él no solamente enseñaba ahí a su gente técnicas de matemáticas, de geometría, él les enseñaba una técnica o un método de vida, básicamente. Él quería ser mejores seres humanos, por eso cuando él recibía a sus discípulos, primero les hacía pasar 5 años en silencio para que ellos fueran hacia su interior. Nosotros lo consideramos que Pitágoras realmente es el padre del crecimiento personal. Y les hacía adicionalmente un legado de todos sus ancestros. Le hacía la historia de su árbol genealógico para que las personas pudieran conocer y saber qué tenían y qué venía no solamente de su interior, sino también de sus ancestros. La numerología es considerada una técnica es una ciencia oculta, llamémoslo así, pero fue por todo el misterio que se le imprimió a través de lo oculto en aquellos tiempos. Solamente elegían a unas pocas personas para entregar esa información y además Pitágoras les hacía pasar por unas pruebas muy fuertes que no todos pasaban. Entonces la gente, al no poder adquirir estos conocimientos y ser vetados para ellos, lo tildaban de misterioso, de oculto, y pues Pitágoras les exigía a sus seguidores que no contaran nada de lo que aprendían en su escuela. Por esa razón es considerada una ciencia oculta y muchas personas aprovechan adicionalmente todo lo que los números nos pueden enseñar y todo lo que nos pueden demostrar y hacen creer que están adivinando. Pero no es una adivinación, es lo que los números nos muestran a través de su vibración. El sistema numérico que actualmente conocemos se denomina sistema arábico. Fueron los árabes los que introdujeron este sistema a Europa, pero realmente este sistema fue creado o viene de los hindúes. Se denomina arábigo y es un sistema posicional porque se basa en el número cero y consta de 10 dígitos, del 0 al 9, que representan obviamente los diferentes números. En la historia se dice que fue un geómatra en Magreb quien decidió hacer la figura de los números y utilizó un sistema donde con base a los ángulos que tenía la figura fue sacando la figura de cada número. Es así como el número uno tenía solo un ángulo y por eso le quedó con el número uno. El número 2 tenía dos ángulos, que uno lo ve, y así salió el número 2. Y así sucesivamente hasta el número 9. El cero, por ser un círculo, es la ausencia de ángulos. Y fue así como salieron las figuras de los números que conocemos hoy en día. Vamos a hablar de los principios herméticos. Egipto fue la cuna de la sabiduría de estos principios. Siempre hemos oído decir que la mayoría de las culturas y de las religiones han tomado como base los principios que salieron de Egipto. Hubo en Egipto una persona muy grande y muy conocida que era Hermes Trimegisto. A Hermes se le conocía como uno de los más grandes maestros. Se le decía Trimegisto, fue el apodo que le pusieron porque era considerado 3 veces grandes. Algunos personajes consideran que el mismo Hermes Trimegisto fue el maestro de Moisés. Hay muchas leyendas alrededor de Hermes.
Realmente los principios herméticos o la palabra hermético, que significa algo como cerrado, viene de este maestro de maestros que es Hermes. Entonces, cuando queremos decir que algo es misterioso y es un poco cerrado, nos referimos a esta palabra que significa hermetismo. Los 7 principios van encadenados uno con el otro. El primero del segundo depende del primero y así sucesivamente. El primer principio es el principio del mentalismo, que quiere decir que todo en el universo es mente. Entendemos que la mente es parte del todo y de la misma manera nuestros pensamientos son parte de la mente. Por tal razón nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos y estamos cambiando nuestro universo. Ese es el primer principio. El segundo principio tiene que ver con el principio de la correspondencia. Es un poquito más complejo que el anterior, sin embargo, este principio tiene que ver con los planos. Y nos referimos aquí a 3 tipos de planos que existían, o para los herméticos eran tres tipos de planos: el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Entonces, cuando nos referimos a esto, hablamos de cómo es arriba, es abajo, o cómo es abajo, es arriba, y esto hace referencia a los planos, porque muchas veces muchas personas conocen acerca de este principio, como es arriba, es abajo, pero no saben realmente qué significa, y hace mención a estos 3 planos. Cuando nosotros queremos hacer algo de una manera física, es mucho más fácil hacerlo porque lo estamos viendo. Cuando vamos a hacer algo en lo mental, a veces como no lo vemos, no entendemos, pero puedes usar esa misma técnica que usas en lo físico, lo puedes usar en el plano mental y de la misma manera hacer cambios, o en el plano espiritual. El tercer principio es el principio de la vibración y es uno de los principios con el cual resuena gran parte de estas técnicas que vamos a aprender, y es el principio de que todo en el universo vibra. Tiene una vibración diferente, una piedra vibra, pero su vibración es un grado de vibración muy bajo por el cual nosotros no lo vemos. Y así sucesivamente, a medida que los seres, las cosas tienen una vibración diferente, decimos que son animados o son inanimados. Y en ese grado de vibración va subiendo. Podemos pensar que los ángeles o los seres de luz tienen una vibración mucho más alta y por esa razón nosotros no los podemos ver. Y ese es el principio con el que podemos decir que los ángeles están al lado nuestro, pero por su vibración no las alcanzamos a ver. El cuarto principio es el principio de la polaridad. Quiere decir que cosas opuestas son de la misma esencia, pero de distinta vibración. Es el caso del amor y del odio, tienen la misma esencia, pero tienen una vibración diferente. Entonces, por eso oímos decir que del amor al odio solo hay un paso, y ese paso es la vibración que tiene. Por eso podemos hacer cambio, con este principio podemos hacer cambios en nuestra vida cuando vemos que hay algo que nos disgusta y que lo queremos llevar hacia su lado positivo. Simplemente usamos el principio de polaridad para llevarlo y moverlo, cuando aprendemos a mover estas energías. El quinto principio es el principio del ritmo. El principio del ritmo dice que todo en el universo tiene un ritmo: la vida, el nacimiento, la vida, la muerte. Eso es un ritmo. Las estaciones, el día, la noche. Ese es el principio del ritmo, y este principio del ritmo nos da a entender que no todo queda estático, sino que las cosas se mueven. Es el mismo principio que usamos cuando nosotros aprendemos a caminar. Nosotros comenzamos muy pequeños a movernos y a pararnos y nos caemos. Y fíjese que ese ritmo de caernos y pararnos hace que llegue un momento en que nosotros nos paremos y continuemos la vida. Este también nos ayuda a hacer muchos cambios en nuestra vida. El sexto principio es el de causa y efecto. Es el más conocido, que nosotros oímos decir con frecuencia, que es el del karma. Bueno, el del karma es que no hay nada que venga por karma. El karma lo creo yo cuando
las cosas que yo hago en determinado momento son el efecto de eso que yo hice. Y viceversa, el efecto que tengo yo en este momento es ocasionado por algo que hice más atrás. Entonces realmente no existe la casualidad. Por eso cuando hablamos de que las cosas no son casuales, sino que son causales. Ese es uno de los principios más lindos para poder tener conciencia de lo que estamos haciendo. Y el séptimo principio es el principio de lo femenino y lo masculino, que es conocido como el principio del género. No significa que la diferencia entre hombre y mujer, significa es la esencia que tenemos en cuanto a masculino y femenino y lo que realmente significa el masculino y el femenino. El masculino significa es lo que se va en una dirección y lo femenino lo que entra. Por eso muchas veces los chinos hablan del yin y el yang y hacen referencia a este gran principio que se conoce como género. El principio del género tiene que ver, nosotros en nuestro interior tenemos las dos energías, la energía femenina y la energía masculina. Claro, hay una que es más fuerte que la otra, lo que nos hace que nosotros seamos mujeres o que seamos hombres.